Momento de entrevista en BTV Noticias y de presentar al economista y docente de la Universidad Católica, Javier de Aedo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hoy es un día especial porque hoy presentaste el libro, Economía para Matías. Así es. El año pasado empecé a trabajar para la Universidad Católica y encontré un ambiente muy receptivo, particularmente con quien más interactúo, que es la decana Isabel Chakirian, decana de Ciencias Empresariales, para hacer actividades que sean de llevar la economía a todo público, a la ciudadanía en general, a los no economistas. Y así es que hago algunos informes. Bueno, ustedes presentaban hace un rato el de ANCAP, que salió ayer, lo emitimos ayer de tarde. Hago entrevistas todos los meses en un podcast. Este mes, bueno, ayer justamente difundimos la entrevista a Rodolfo Saldain. Y bueno, y lo del libro se dio por una conversación en casa con mi hija. Me insistió en que tenía que escribir alguna cosa y entonces ahí empezó la piedra de toque, digamos, de este proyecto. Lo hablé con Isabel y bueno, y fue convergiendo a esto que hoy salió a luz. Economía para Matías, que Matías es el nombre de mi hijo menor, que es liceal y es adolescente. 14 años. 14 años. Y bueno, ese es un poco el objetivo. Quienes están en el liceo, quienes tienen que tomar decisiones sobre su carrera, pero no para que sean economistas, no es la idea que sean economistas. La idea es que se vayan preparando y formando en una materia que les guste o no, quieran o no, los va a acompañar toda la vida. Estamos hablando de que este libro da herramientas básicas también y habla, bueno, de la importancia de saber lo que es la economía y cómo se aplica en distintas cosas, la cotidiana, de ir a comprar algo, de traer algún artículo del exterior, la importación, la exportación, pasa por todo. Claro, ¿qué es la inflación? ¿Qué es el salario real? ¿Qué es una recesión o un auge de la economía? ¿Qué son los choques externos que recibimos nosotros, como por ejemplo en los últimos tiempos, la pandemia, que fue un shock sanitario y económico también, o la guerra que está habiendo en Ucrania, con impacto en algunos precios? En fin, todos los aspectos fiscales, qué impuestos pagamos, en qué se gastan los impuestos que nosotros pagamos, qué pasa cuando no alcanzan los impuestos para pagar el presupuesto y hay que endeudarse, y qué pasa si esa deuda crece demasiado y el país se vuelve insolvente. Se hace mucho hincapié en la inflación. Bueno, es uno de los temas, uno de los capítulos es ese. De hecho, en el libro se recorren todos los capítulos que tratan con la coyuntura económica. Se explica lo que es el IPC, cuál es la estructura de gasto de una familia tipo de los uruguayos, cuánto gastan en alimentos y bebidas, en vestimenta y calzado, en esparcimiento, en todos los rubros. Se muestra la composición de esa canasta, que cada 10 años se actualiza y ahora está por ser actualizada, y se explica cómo se construye ese índice de precios al consumidor, que es el termómetro con el cual medimos la fiebre que se llama inflación. Ahora, cuando uno pasa por todos los capítulos, 7 capítulos tiene, y una reflexión final sobre la guerra de Rusia y Ucrania, hay como un hilo conductor para que la gente entienda de lo que está pasando previo a la pandemia y durante la pandemia y cómo está el Uruguay hoy. Claro, fue escrito en el segundo semestre del año pasado. Estábamos saliendo de la pandemia, no nos olvidemos que si bien el impacto mayor sobre la economía fue en 2020, fue en el otoño del año pasado cuando tuvimos la ola más grave de casos. Bueno, ahí lo empecé a escribir. Entonces, bueno, justo en todos los temas que yo trato, llego hasta el momento en que lo escribí, que fue en el segundo semestre del año pasado, y entonces cada tema lo ilustro con el indicador correspondiente, el último dato que salió al momento de escribir el libro, para contarle a la gente ya ilustrando, y no solamente quedarse en conceptos teóricos, sino aterrizado en la realidad. Más allá de lo que dice el libro sobre el tema de la desdolarización, que es una batalla que viene realizando gobierno tras gobierno, ¿cómo ve hoy que está esa situación? Porque también influye mucho en la economía uruguaya. Claro, el Banco Central, si bien es un tema de agenda del Banco Central desde siempre, yo creo que en este periodo impulsaron más este tema, tratando de generar conciencia en sectores empresariales para tratar de ir desdolarizando la economía. Porque evidentemente, si tenemos dos monedas, el peso uruguayo y el dólar,
de gran aceptación en nuestra sociedad, por nuestra cultura, por las tradiciones que tenemos, bueno, cuanto menos incidencia tenga el peso uruguayo, menos potencia tiene el Banco Central para actuar con su política monetaria en la lucha contra la inflación. Por eso ellos están preocupados para ir a una desdolarización. Yo no soy muy optimista porque estas cosas son muy arraigadas en las personas. Mismo la otra vez yo le preguntaba a mi hijo de 14 años, le decía, che, tal cosa me costó tanto, y le di una cifra en pesos. ¿Cuántos dólares son?, me dijo. Porque claramente, para empezar, la cifra en pesos tiene mucho más, algunos dígitos más, claro. Y que en dólares uno divide hoy entre 40, antes entre 45, o mañana entre lo que sea, y tiene una idea aproximada. Y de hecho, muchas transacciones las realizamos en dólares. Ni que hablar inmuebles, automóviles. Vamos a un shopping y hay comercios con precios en dólares, que uno va a otros países y no pasa eso. Exacto. Usted fue perteneciente al Partido Nacional, ocupó cargos de confianza, también en el Banco Central, Ministerio de Economía, luego fue asesor del Partido de la Gente. ¿Hoy? No. La actividad política está dejada de lado, estoy dedicado a la actividad profesional, a la actividad docente, a esto, de contribuir a la sociedad desde otras trincheras. Yo entiendo, sí, que evidentemente la trinchera de la política es la más... la que tiene más inmediatez con poder lograr cosas. De hecho, yo integré un gobierno hace 30 años y ahí formé parte de un equipo que tomó decisiones y que cuando uno toma unas decisiones estando en un gobierno, rápidamente genera consecuencias y resultados. Más o menos los buscados, pero los consigue. En cambio, desde otros ámbitos, desde una tribuna periodística, desde una cátedra, desde las conferencias, desde los medios, también se puede incidir, y son otras trincheras, pero claro, la incidencia no es la misma. Ahora, en esta independencia que tiene, porque no pertenece a ningún partido, usted es muy crítico en las redes sociales, sobre todo en Twitter, con las medidas que está aplicando el actual gobierno. A ver, ¿Lo está defraudando? Yo soy siempre crítico, yo voté a este gobierno, voté al Partido Nacional, voté al presidente, y no estoy para nada arrepentido de haberlo hecho. Pero yo por lo general tengo una actitud crítica y tiendo a poner el énfasis en aquellas cosas que se deben mejorar, que se debe hacer. Lo hice durante los 15 años del gobierno del Frente y lo hago ahora. Obviamente también destacando las cosas positivas, en un caso y en otro. La camiseta queda fuera. La única que llevo siempre es la urinegra. Las otras no pesan a la hora de dar entrevistas, dar una conferencia, hacer un análisis profesional. ¿Qué cree que le falta al Ministerio de Economía y al Gobierno dar ese pasito, esa medida para que las cosas cambien? Yo no creo que sea un tema del Ministerio de Economía. Yo creo que los problemas están en la economía política. Yo creo que el gran problema que hay es que tenemos una coalición de gobierno que ganó la elección por el arte extraordinario del presidente Lacalle Pou, pero citando a Borges, los une más el espanto que el amor. Es decir, es una coalición que fue muy eficaz para ganar porque tenía un adversario común y se unieron para ganarle. Pero para gobernar muy bien y hacer todo lo que hay que hacer, tienen que estar unidos por el amor. En esta metáfora, el amor es una filosofía común, una ideología quizá común, un programa común de gobierno contundente. Y hemos visto en estos 2 años y medio que muchos de los socios de la coalición no acompañaron iniciativas del gobierno en ese sentido. Es decir, creo que el programa del presidente me gusta más que lo que hace el gobierno. Pero estamos hablando de que hubo errores. ¿Hay errores? Más que errores, yo diría omisiones, pero en última instancia es un gobierno uruguayo. Y ese es el problema. En nuestro ADN es que vamos despacio. Sea Frente Amplista o sea de la coalición republicana. El Uruguay va despacio y necesita ir un poco más rápido. Porque nos hemos quedado y no tenemos que caer en la autocomplacencia de compararnos con otros que son peores y que andan en la vuelta. Porque ahora resulta que somos la vedette del barrio. Porque Chile anda con problemas terribles, de Perú ni hablemos, Colombia está ahí entre Guatemala y Guatepeor. Entonces, Uruguay maravilloso, pero no somos tan maravillosos. De afuera nos ven muy maravillosos, pero creo que tenemos el error de ser muy autocomplacientes y de dormirnos en los laureles, y tenemos que ir un poco más rápido. Muy bien, también dependemos de los vecinos, ¿no? Bueno, pero dependemos esencialmente de nosotros mismos. Yo no tengo ninguna duda de eso. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Los tiempos son a veces tiranos y queríamos hablar sobre este nuevo libro, Economía para Matías. Muchísimas gracias. Pausa, ya venimos.